Soy Jesús Villanueva y esto es Secuencias de la Historia. Buenas tardes, queridos amigos, seguidores de Secuencias de la Historia. Este mes de octubre de 2017 se cumple el primer centenario, los primeros 100 años, de uno de los acontecimientos más determinantes, a la vez que sangrientos, dicho sea de paso, de la historia. Me refiero a lo que conocemos como la Revolución Rusa, que triunfó en octubre de 1917. Aquel acontecimiento que derrocó el régimen de los zares dio lugar a un sistema político nuevo, al sistema político más sangriento, como decía al principio, de la historia de la humanidad, el comunismo, que ha causado hasta la fecha, según que historiadores, entre 100 y 140 millones de muertos, nada menos, principalmente entre la Unión Soviética de Lenin y Stalin y la China de Mao Zedong. Como digo, este acontecimiento trascendental para la historia de la humanidad, no solo para la historia de Europa, porque su trascendencia fue global, ha marcado el siglo XX. Afortunadamente, parece que el siglo XXI va por otro derrotero. Como digo, hablaremos de la Revolución Rusa. Aquella revolución tuvo un líder indiscutible, conocido como Lenin. Su nombre era Vladimir Ilich Ulinov, apodado Lenin, como digo, que fue líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. La Revolución Rusa es una época de la historia muy compleja, muy difícil de entender, como digo, por su complejidad, por la cantidad de circunstancias, de factores que intervinieron y por la cantidad de líderes y de personajes que en ella también tuvieron que ver. Vamos a escuchar unos segundos de la voz de Lenin en un discurso. Почему мы победили Юденича, Толстяка и Деникина, хотя им помогали капиталисты всего мира? Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое ровное дело. Está hablando Lenin a las masas obreras y precisamente les está hablando de la importancia de la disciplina del obrero en aquella aventura que se había emprendido. Para hablarnos hoy de este acontecimiento histórico tan importante y tan complejo, hoy tenemos en el programa, nos visita en Secuencias de la Historia, a un experto en la materia. Nos visita el historiador Carlos Gregorio Hernández, que es profesor de la Universidad de San Pablo CEU de Madrid y, como digo, es especialista aventajado en esta materia. Carlos Gregorio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Es un placer tenerte en nuestro programa. Te damos la bienvenida por muchos motivos. Uno de ellos es porque eres paisano, eres canario, eres nacido en La Palma, en San Andrés y Sauce, que eso es un valor añadido a tu visita. Muy bien. Bueno, es muy importante Carlos Gregorio. Carlos Gregorio, además, acaba de, hace poquito, entre el día 9 y 10 de octubre, se ha celebrado en Madrid, organizado por el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad de San Pablo CEU, en las dependencias de la Universidad, como digo, San Pablo CEU, se ha celebrado un congreso
con el título de 100 años de la Revolución Rusa, precisamente, lógicamente, pues porque cumplimos este mes y este año esos 100 años, ¿no? Carlos Gregorio ha sido secretario de organización del Congreso y además uno de los ponentes en uno de los días, cuya ponencia versó sobre la Revolución Rusa en la historiografía española. Tema muy interesante que si nos da tiempo me gustaría que algo de esto pudiésemos comentar. Pero en principio, Carlos Gregorio, teniendo en cuenta que quienes nos oyen no todos son expertos en temas históricos, ¿en qué contexto se desarrolló, en qué contexto histórico se desarrolló la Revolución Rusa? Como has dicho, Jesús, la verdad que es un tema complejo de entender la revolución. Cualquiera que busque en Internet va a encontrar menciones de la Revolución Rusa que le remontan a 1905, a una revolución en febrero en la que se derroca la monarquía, a la Revolución de Octubre propiamente dicha, a acontecimientos posteriores, es decir, que hay un hilo cronológico que lleva a cierta confusión. Dentro de un mismo paquete, ese concepto de Revolución Rusa, se meten muchas cosas, ¿no? Para alumbrar un poco los hechos, a mí me gusta siempre ir de lo más general a lo más particular. Pensemos que Rusia, en el año en el que ocurre la revolución, está inmersa en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es quizás una de las mayores tragedias de la historia, de las que más han influido en la historia contemporánea. Pone término a lo que podríamos decir los rescoldos del antiguo régimen. Se vienen abajo varios imperios, entre ellos el ruso. El imperio de los zares se había extendido en el siglo precedente hasta los confines de Siberia, se había extendido también por Europa, y cuando comienza esta guerra, en la que participa Rusia por sus alianzas con Francia y Gran Bretaña y Serbia, en este caso, que es el detonante de la intervención, la derrota frente a Alemania es tremenda. Es decir, el número de víctimas rusas no guarda parangón con el número de víctimas de cualquier otra nacionalidad. Hay más muertos rusos que de cualquier otro país. Y perdóname, sí. Porque esto es un tema muy interesante. ¿Por qué sufrió más la derrota? O sea, las víctimas, ¿por qué fueron más víctimas las rusas que las de otros países? Porque, bueno, también hay una decisión estratégica de Alemania, ¿no? De centrar sus esfuerzos en ese flanco, donde cree que tiene más facilidad para avanzar, pero es que hay una precariedad tremenda de medios de Rusia. Rusia es un país poco industrializado en un contexto de guerra en el cual es fundamental la industrialización y el peso del armamento de los contendientes. Entonces Rusia carece de lo más básico para ir a la guerra. Sus soldados no tienen armamento. Hay un dato que aparece en una de las obras principales de la Primera Guerra Mundial, que es que había 3 rusos por cada fusil. Sí. 3 soldados por cada fusil. Imagínense ir a una guerra en la cual se carece de municiones, de botas, de ropa, de alimentos para la tropa. Es decir, que las carencias son tremendas. Y la población que ha ido a los frentes de batalla tampoco entiende bien la intervención, tampoco entiende bien el sentido de esa guerra. El rey Nicolás, viendo la derrota en Tannenberg, una gran derrota frente a Alemania, decide dejar, en cierto modo, la dirección política del país e intentar revitalizar la moral de su ejército, yendo a la vanguardia, a la lucha contra Alemania, pero ni siquiera por eso pues cambió el signo de la guerra para Rusia. Los rusos, llegado ya al año 16, abandonan por cientos de miles los frentes de batalla. Sí. No aguantan la línea de frente contra Alemania y dejan y aprovechan sus armas para saquear granjas, para ganarse la vida de la manera que pueden, para no morir de hambre. Claro, pero son soldados que no están instruidos. Son soldados campesinos. Muy poco instruidos. Rusia venía de un régimen con un fortísimo peso de la nobleza, y su ejército, por decirlo así, popular, es un ejército reciente, un ejército numerosísimo también, ¿no? Es excedentario en población. La Rusia de 1917 está más poblada que la Rusia de hoy. Es un país gigante en todos los órdenes, no solo en lo territorial, sino también en lo humano. Pero carece de muchos de los elementos que son imprescindibles pues para ir a una guerra. Los soldados, pues les decía que abandonan la línea de frente, y eso desestabiliza también la política interior en la capital, en la nueva Petrogrado. Era San Petersburgo hasta 1914,
pero ese nombre con resonancias germanas deja de ser y pasa, por decisión del zar Nicolás, a ser Petrogrado. Pues Petrogrado, Moscú, reciben a estos exsoldados que han abandonado la guerra y son ciudades que van a pasar hambre en los años 16, 17, ¿no? Ahí está la raíz de lo que llamamos la Revolución de Febrero, el principio del colapso del régimen ruso. Lo cual significa, pienso yo, que probablemente, y además tenemos que tener en cuenta que Rusia ya venía de una guerra reciente con los japoneses. En 1904-5 efectivamente, hay una guerra en la cual... Una guerra que Rusia, pierden, además. Efectivamente, eso fue una humillación en toda regla para Rusia, que pierde algunos archipiélagos en la frontera de lo que es la península de Kamchatka con el archipiélago de Japón, pierde las islas Sajalín, las islas Kuriles, y esto desestabilizó también la política rusa. Hay ahí un giro liberal, modernizador dentro del país, que rápidamente es cortado porque la revolución no para. Ahí se fundó el primer soviet, lo funda Trotsky, uno de los protagonistas de la revolución también del año 17, y realmente puede decirse que esa revolución que es vista pues por los liberales en un sentido realmente positivo, trunca y hace tardía toda la modernización del país que venía llevándose a cabo con anterioridad. De no haber entrado Rusia en guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿tú crees que se hubiese dado esta revolución? ¿O fue determinante la entrada en la Primera Guerra Mundial? La entrada en guerra de cualquiera de los países de la Primera Guerra Mundial fue determinante para cada uno de estos países. Pensemos que los países derrotados en la guerra, son los que van a sufrir los regímenes totalitarios. Es decir, que no hay Italia fascista sin participación italiana en la guerra, no hay Alemania nazi sin la intervención alemana en la guerra, no hay Rusia bolchevique sin la intervención rusa en la guerra. La guerra mundial fue clave, arrumbó el imperio turco, aparecieron las naciones árabes, arrumbó los imperios coloniales británicos y franceses. Es decir, la guerra es un punto de inflexión histórico que muy pocas veces se tiene en cuenta en la influencia que realmente tuvo, y por supuesto que afectó a la historia rusa. Acabó con su monarquía y abrió paso a un año de inestabilidad que culmina en la toma del poder por parte del grupo de Lenin. Lenin, que era el líder de los bolcheviques. Esto es muy interesante, que me gustaría que le explicaras a los oyentes, Carlos Gregorio. Estaban los bolcheviques por un lado, los mencheviques por otro. Entre ellos hubo un importante conflicto. Posteriormente hubo una guerra civil en Rusia, que definitivamente pues ganaron los bolcheviques, ¿no? Pero todo esto es un engranaje complicado, ¿no? ¿Cómo solo podemos...? Porque los nombres no encontramos en ellos parangón con nuestras referencias políticas occidentales, ¿no? Ninguna. Claro. Efectivamente se refieren esas palabras bolchevique a mayoritario, menchevique a minoritario, y hacen referencia a quién ganó un congreso dentro del Partido Socialista Ruso. No olvidemos que son dos ramas del Partido Socialista Ruso. Del Soviet. ¿No? Dos ramas del Soviet. No. Los soviets serían otra cosa, que serían las asambleas de obreros y soldados durante la revolución. Estamos hablando todavía del partido en sí, de una rama del movimiento obrero. Y en el caso de este partido, Lenin se hace hegemónico e impone su interpretación de cómo hacer la revolución. Esta es la gran diferencia entre unos y otros. Es decir, coinciden en los fines, el objetivo es la conquista del poder para los proletarios, pero hay una diferencia en la táctica para llegar a esos fines. Los mencheviques creen, como buena parte de la tradición socialista occidental, que los proletarios, por ser mayoría, dentro de un sistema democrático, se harán con el poder. Los bolcheviques, en cambio, consideran que esto es inocente. Es decir, que la supuesta mayoría obrera no actúa como tal. Los obreros no votan en términos de clase, sino que siguen y votan a otros partidos burgueses, a partidos liberales, permítanme usar estas expresiones. Y entienden que debe ser una vanguardia de los obreros, una vanguardia consciente, movilizada, activa, revolucionaria, la que asalte el poder para luego transferírselo a la masa. Son dos conceptos distintos del partido. Un partido de masas sería la noción menchevique. Los mencheviques van a ser
mucho más grandes como partido que los bolcheviques, mientras que los bolcheviques lo que crean es un micropartido capaz de tomar el poder. Son dos conceptos tácticos distintos. Los dos están en Marx, es decir, los dos son hijos del marxismo. Te me has adelantado a la pregunta. Iba a hablarte, pero no importa, sigue con ello, porque te iba a hablar precisamente de la trascendencia en todo ese proceso del marxismo, ¿no? Sí, pues como decía, tanto Lenin como Chernov como otros mencheviques son hijos de la tradición del marxismo. Y Marx incluye y considera las dos variables. Pero hay que tener en cuenta, y por eso triunfa Lenin, que en Rusia los obreros son pocos. Rusia es un país relativamente... agrícola, fundamentalmente, ¿no? Industrialización, es un 7% de la industria mundial, es una cifra respetable cuando llega al siglo XX, pero realmente es un país de muy poca masa obrera en relación a la masa campesina. Está concentrada además la industria en 4 ciudades, en San Petersburgo, en Moscú, en Kiev, en Vladivostok. Es decir, no es un área, ni siquiera, sino son algunas ciudades donde se concentra la industria. La mayor parte de la sociedad es agraria. De ahí que confiar en los proletarios para tomar el poder en un sistema que además era mínimamente democrático, solo en momentos muy puntuales. Antes nombramos la Revolución del 5. Allí se fundó la Duma, el Parlamento. El Parlamento duró 72 días. Tras esos 72 días fue cerrado. Es decir, que es un país donde el hilo conductor de la historia universal del siglo XIX, del avance del liberalismo, no había sucedido. Es un país que en los años 60 del 19 toma conciencia de su debilidad militar en la guerra de Crimea, y ahí empieza un lento proceso de homologación con Occidente, pero que tarda 70 años. Es decir, que es tan lento que en el fondo Rusia es quizás el último de los grandes países europeos en llegar a este fenómeno. En este proceso hay una figura fundamental que es Lenin. Lenin es el ideólogo fundamental, y además es quien además ya en esa primera etapa pues implanta un sistema de terror, porque digamos que no hubo nadie que se le pusiera por delante que no se quitara él de encima. Bien, Lenin es la figura clave en la revolución, pero es una figura, para que ustedes tengan en cuenta, que llega tarde a la revolución, por lo menos a sus primeras etapas. Cuando comienza la revolución que acaba con la monarquía en Rusia, en febrero según el calendario ortodoxo, en marzo según nuestro calendario occidental, Lenin vive en Suiza. Sí, de hecho es Alemania, por media Europa, alemán, además, que quiere desestabilizar aún más a un enemigo con el que combate en la Primera Guerra Mundial, quien lo introduce en Rusia a través de Finlandia. Cuando llega, desde Finlandia, escribe un famosísimo texto, que son las llamadas tesis de abril, por eso digo que llega muy tarde a la primera parte de la revolución, donde Lenin cree que llega un país poco maduro para una revolución bolchevique, que primero tiene que avanzar la revolución de los burgueses, la revolución que cree un entorno liberal, para luego ya, en ese contexto, los socialistas, los bolcheviques, poder crecer, poder avanzar. De ahí que apoye, en principio, las estructuras que acaban de crearse, el gobierno del príncipe Lvov, etcétera. Pero según va avanzando su conocimiento de Rusia, Lenin lleva más de una década fuera del país, según va avanzando su conocimiento directo de la realidad rusa, cree que Rusia es un país ya maduro para muchas cosas, ¿no? Ve la fuerza que tienen los socialistas revolucionarios, es decir, hay otros protagonistas en lo que sería la revolución. En ese primer tiempo, Lenin realmente es un gran observador, un gran intérprete de los acontecimientos, y viendo la fuerza que tiene el socialismo revolucionario, los que podríamos llamar en Occidente anarquistas, por ejemplo, usando dos grandes palancas de movilización social, como serían el sacar a Rusia de la guerra, de una guerra, como decía antes, catastrófica, y el repartir la tierra, que era una reivindicación histórica del campesinado ruso desde el siglo XIX, tras esa abolición de la servidumbre, que para ellos no fue el negocio que se esperaba. Esas dos reivindicaciones le dan muchísimo chance entre la población al socialismo revolucionario. Lenin entiende que esa es la línea, y cuando los socialistas moderados, estos que llamábamos antes mencheviques, ingresan en el poder, llegado el mes de mayo, Lenin apuesta
claramente por hacerse con el control de las masas en las grandes ciudades. Al mes siguiente da un golpe de Estado, fracasa ese primer golpe de Estado de Lenin y se refugia nuevamente en Finlandia. Pero es tal la inestabilidad rusa, es tal la inestabilidad del país, se suceden los altercados, la guerra sigue, la guerra mundial sigue y además en las mismas claves, una derrota contra Alemania. Hay un nuevo golpe de Estado, en este caso protagonizado por el jefe, lo que llamaríamos el Gemaz en España, es decir, el jefe del ejército, la mano derecha del presidente socialista ruso de Kerensky, pues la mano derecha le da un golpe de Estado y también fracasa y es detenido. Es decir, la inestabilidad es permanente y las grandes claves que han movilizado a la gente durante ese año 17 no desaparecen. Lenin desde fuera, desde Finlandia, diseña en el mes de septiembre un comité militar para dar un nuevo golpe de Estado. Logra en ese mes de septiembre hacerse con el control de algo que nombrábamos antes, el Soviet. El Soviet en Rusia había nacido, dijimos, en 1905 y reaparece el día 27 de febrero de 1917. Vuelven a la historia los soviets. ¿Qué son los soviets? Los soviets serían asambleas informales como las que hemos visto en nuestras ciudades españolas en los últimos años. Es decir, una asamblea a la que se va y se está y mañana no se está. Sí, digamos, los herederos de aquellos soviets son pues esta gente de Podemos, podríamos decir, porque lo que llamaban los círculos esa asamblea momento, que no deja de ser mantienen. una traslación en el tiempo de esta idea, aunque quizás los círculos tienen más que ver con lo que se creó en Hispanoamérica, ¿no?, en estos últimos años, en la década pasada. Pues bien, en el caso de Rusia son soviets muy particulares, no son soviets de obreros, no son soviets de campesinos, son soviets de obreros y soldados. Esta es la gran particularidad. Igual que Mussolini, igual que Hitler, Lenin se apoya en los excombatientes de la guerra, en estos soldados que le van a dar la fuerza para imponerse a la fuerza, para imponerse al Estado. O sea, estamos hablando de los pero aún sin haber acabado la Primera Guerra Mundial, él se está apoyando en los veteranos que ya han combatido o que, eso es, que regresan en de la Primera Guerra rasos, Mundial. Es decir, no en los oficiales, no en los mandos, sino en la tropa, diríamoslo así. La tropa será una de las claves que le da el poder a Lenin. Y sobre todo una parte de la tropa muy concreta, una tropa de élite, que es la Marina de Kronstadt. Kronstadt es una pequeña isla que se encuentra enfrente de San Petersburgo. Entonces, esa proximidad a la capital también influye muchísimo en los acontecimientos desde donde se dirige la política rusa. De ahí que sean los marinos de Kronstadt, en cierto modo, los Freikorps, podríamos decir, trasladando la palabra alemana a Rusia, ¿no? Los cuerpos libres o los excombatientes de Mussolini que influyen en esta guerra. En esta guerra civil, Carlos Gregorio, hay un tema muy interesante que quisiera comentar contigo y que nos comentaras tú, ¿no? En esta guerra civil hay un personaje que muy importante, que es Trotsky. Si no me equivoco, es, digamos, la mano armada de Lenin en su ejército. Así es. Y yo tengo entendido que Trotsky, en principio, echó mano de los oficiales del zar, los oficiales del depuesto zar, y equiparó a todo el ejército en igualdad de condiciones. Ya desaparecieron el rango de los oficiales, suboficiales y tal. Pero fue tal el desastre que automáticamente consideró restaurar en su cargo, en su rango, a todos aquellos oficiales para poder poner orden en aquel ejército. Y eso todo lo que has dicho es correcto, Jesús. De hecho, un general del ejército zarista, Brusilov, es un general del ejército bolchevique. Es decir, que en ese sentido hay una evolución en la idea que se tiene de lo que debe ser el ejército. Es verdad que hay una primera etapa, ya desde el año 17, antes de tomar el poder, en el cual el proyecto que se tiene de ejército es un ejército asambleario, un ejército contrario a lo que es la esencia propia del ejército, que es la jerarquía. Es imposible que un ejército funcione. La táctica. Sí, un ejército sin jerarquía es imposible que funcione, evidentemente. Claro, de ahí que el poder que se plantea, que reside en la base de lo que sería el ejército, pues termina teniendo las consecuencias que tiene. Pero Trotsky, efectivamente, como bien has dicho, la mano derecha militar de Lenin, lo es desde septiembre del año 17 para preparar el golpe de Estado, y lo es también, como bien has dicho, en la guerra civil posterior, ya del año 18. Es decir, que Trotsky, en ese sentido, es el gran muñidor de lo que llamaremos el ejército rojo.
Sí, señor. Que en esa guerra civil hubo ejércitos de todos los colores. Sí. El ejército, el bando blanco, los rojos de Lenin, los verdes, azules, en Ucrania, verdes y hay muchos colores en esa guerra. Verdaderamente sí. Es de una complejidad enorme, efectivamente, como decimos al principio este hecho, ¿no? Sí. Sí, continúa, perdóname. Te decía Gregorio, que una de las claves de ese año 17, cuando ya en septiembre Lenin, junto a Trotsky y a un pequeño grupo de comunistas del Partido Comunista, Trotsky es de reciente afiliación en el partido, pues bien, diseñan ese golpe de Estado que rápidamente, en las jornadas de los días 24 al 26 de octubre, le van a dar todo el poder al partido bolchevique. Un golpe de Estado bien diseñado, con pocas víctimas, para lo que va a ser luego la revolución. La cabeza de la república en ese momento, que es Alexander Kerensky, un joven de 30 y pocos años, sale al frente a buscar tropas y no logra respaldos en el ejército que le permitan oponerse a las milicias de Trotsky, que es quien está a pie de terreno dirigiendo las operaciones, tras haberle detenido en unas primeras horas en su palacio. Es ahí ya cuando se da el gran cataclismo. Es el primer país en el cual los bolcheviques toman el poder. En todo en estas circunstancias que estamos que estás contando a nuestros oyentes, Carlos Gregorio, hay un elemento fundamental, una circunstancia fundamental, que es el derrocamiento de Nicolás II, de ese régimen de los zares, y desde luego su asesinato, el suyo y el de toda su familia. Evidentemente, sin este asesinato y sin la desaparición del zar, si él hubiese quedado vivo y en algún momento, pues parte de la población o parte del poder militar, de alguna manera, ¿se podía haber reconstituido o era prácticamente imposible ya reconstituir Creo que el régimen? Jesús. Es decir, prácticamente el imposible. de los zares en febrero es súbito. Es decir, el día 24 de febrero, Nicolás II le escribe a su mujer, a la zarina, que aplaste las manifestaciones, y tiene total confianza en la capacidad del Estado. Solo 3 días después, esa idea se ha venido abajo. Habían ocurrido algunas cosas con la monarquía, ¿no? La muerte de Rasputín, el señalar a Rasputín y a la reina como agentes del poder alemán que estaban haciendo perder la guerra a Rusia. Personaje de película, de novela y de muchas cosas Rasputín, ¿no? Sí, las tiene. Personaje bastante literatura interesantísimo. Por un lado es un personaje diabólico, pero también muy interesante, literariamente e históricamente, ¿no? Sí, pues desaparece en una conspiración del entorno liberal ruso, en el cual pues se quitan de en medio al que podíamos decir era el principal consejero de la reina y del rey, del matrimonio que gobierna Rusia, y es el desencadenante inmediato de la revolución. Desencadenante, su asesinato es en diciembre, y pocas semanas después comienza la revolución en Rusia. Los reyes no son capaces de contener lo que ocurre. Pues Carlos Gregorio, perdóname, tenemos que ir a publicidad y reanudamos en 3 minutos con esta circunstancia de la que nos estás hablando en este momento, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues en 3 minutitos estamos de nuevo con todos nuestros oyentes. Actualidad, información, deportes, música. 7.7 Radio. Qué difícil es adquirir buenos hábitos. El lunes empiezo, el día 1 empiezo, el mes que viene empiezo, antes del verano, después del verano, y así hasta que un día nos da por empezar. Y luego nos sienta tan bien que pensamos: qué bien sienta, cuánto beneficio, qué bueno, tenía que haber empezado antes. Pues lo mismo pensaremos cada vez que compremos un producto con el distintivo elaborado en Canarias. Qué parque tan bonito, cuánta oferta formativa, cuánto trabajito, teníamos que haber empezado antes. Porque cuando compras elaborado aquí, vuelve a ti. Elaborado en Canarias. Pequeños gestos,
Grandes cambios. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias. Sonríe a tu nueva clínica dental Adeslas en Las Palmas. Sonríe a los últimos avances técnicos en odontología y a todas las especialidades más solicitadas. Sonríe a las nuevas tecnologías en implantología dental. Acércate ahora a la nueva clínica dental Adeslas en Las Palmas, en la avenida Rafael Cabrera 1, y sonríe. También Presidente Alvear 29. Con la garantía Adeslas. Visita las zonas comerciales abiertas de Canarias. Más de 7.500 comercios y más de 2.500 establecimientos de restauración y ocio te esperan. Ven a las zonas comerciales abiertas de Canarias, porque son atractivas, amenas, activas y accesibles. Acércate y conoce. 7.7 Radio en toda Canarias. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro. Presentamos el BMW X1, el todoterreno, bueno, y todo camino, y todo carretera, y todo ciudad. Y todo atardecer. BMW X1. Conduce todo por 29.900 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en marmotor.es. Tenerife 2030. Innovación, digitalización, educación, cultura y deportes. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife. Estamos de vuelta, queridos amigos de Secuencias de la Historia, en 7.7 Radio para toda Canarias. Estamos hablando hoy, teniendo en cuenta que cumple este mes de octubre de 2017 el primer centenario de aquel acontecimiento tan importante y determinante en la historia de la humanidad como fue la Revolución Rusa. Estamos hablando con un invitado que es uno de los expertos más importantes sobre este tema histórico, que es el historiador Carlos Gregorio Hernández, profesor de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Carlos Gregorio, nos habíamos quedado en que este personaje tan peculiar y enigmático y extraño, Rasputín, moría. Sí, asesinado de manera del año 16, de una manera terrible. Que ese acontecimiento precipitaba también el final de la monarquía. La monarquía contó con poca fuerza en el periodo de febrero del 17. Su propio ejército, en cierto modo, se pone a favor de las protestas, a favor de la Duma, a favor no del Soviet, pero sí de ese otro contrapoder que se había creado, de la Duma, de los liberales. Y no cuenta con elementos que le permitan secundar una posición de fuerza. De hecho, Rusia vive unas semanas pacíficas las semanas siguientes, ¿no? Y luego decíamos, las reacciones que hay en ese año 17 ante la degradación de la vida política y social en Rusia no son monárquicas, son netamente o republicanas o socialistas, ¿no? Y ya cuando se producen los golpes de Estado posteriores al apogeo del poder de Lenin, en enero del 18, cuando se producen los golpes de Estado posteriores y la guerra civil, el componente monárquico es mínimo. Ese fue uno de los elementos de la propaganda comunista, el señalar a sus enemigos como contrarrevolucionarios en genérico, identificándoles con una tradición monárquica, cuando realmente los monárquicos en Rusia pues eran una minoría dentro de una minoría que era la élite. No fue una de las claves principales a la hora de leer la revolución. La familia real rusa, hay que recordar que fue eliminada toda en el verano del año 18 en Ekaterimburgo, en una ciudad del interior de Siberia, la zona las siberiana. Personas que acompañaban el séquito real también fueron eliminadas. Es decir,
no hubo un juicio de por medio. Y además, no fue el rey el eliminado, fue toda la familia real. Y además, quisiera comentarlo contigo porque estoy seguro que esto es un tema que a nuestros oyentes les va a interesar mucho. Y es precisamente esa crueldad en el asesinato de la familia de las 4 hijas y el hijo, el joven Alexander. Es Alexei, ¿no? Alexei, sí, no sé, en ruso. Sí. En ruso. Y su esposa, el zar, y un médico y varios y gente de su séquito, gente que eran criados realmente, y fueron asesinados, fueron tiroteados en un semisótano y después rematados a bayonetazos. Sí. Fue de una crueldad tremenda, ¿no? El ensayamiento con la familia además se da en paralelo a un proceso de negociación con Gran Bretaña, en el cual estamos todavía en el final de la Primera Guerra Mundial. No ha acabado la guerra. Ya tiene el poder Lenin desde octubre, les decía, del año 17, pero el asesinato de los zares en el verano del 18 y la guerra termina en noviembre del año 18. Pues bien, en ese trance final hay una negociación de la monarquía británica con Rusia para intentar sacar del país a estos señores y secretamente se da la orden del asesinato. Mientras se sigue negociando con Gran Bretaña, se aguanta esa parodia de negociación con Gran Bretaña y la orden salió de la capital, la del asesinato de la orden salió, parece ser que de Kerensky, pero también estaba Lenin detrás. Sí, no, Kerensky no, sale de Lenin. Kerensky ya ha desaparecido de la escena en el año anterior. No. Ajá. Se ha exiliado, ha huido a través de Finlandia, se ha refugiado en Francia, es el líder de los mencheviques, que es desalojado del poder en octubre. Bien, y termina sus días en Estados Unidos en los años 70, no sería uno de los enemigos en este momento. Entonces la orden fue directamente de Lenin. Sí, la orden es del que se llamó Gobierno de Comisarios del Pueblo, lo que era el Comité Militar Revolucionario, que se transforma en gobierno y se acaba con la vida de unas 14 personas, creo recordar, el día del asesinato de los reyes y de... Solamente la familia eran 7, más el médico y tal, pues sí, 14 o 15 personas, efectivamente. Sí, exactamente. Y bueno, pues con una crueldad. Tampoco me gustaría personalizar en la familia real la violencia, porque es verdad que son unos asesinatos tremendamente significativos dentro de la historia de Rusia. Es una monarquía que llegaba aproximadamente a los 1000 años en ese momento, ¿no? Desde el 925 aproximadamente. Hay una cantidad de muertos en la revolución tremendos, de las propias filas bolcheviques, no lo olvidemos. No solo son los contrarrevolucionarios, sino otras facciones revolucionarias e incluso miembros de la propia facción bolchevique. La violencia fue atroz durante la revolución. Estamos hablando que solamente en la revolución, Carlos Gregorio, solamente en el proceso revolucionario, no después que vinieron muchísimos más, pero según los autores está entre 6 y 10 millones de muertos, solo en el proceso revolucionario. Varían muchísimo, ¿no? Según los autores. A mí me gusta seguir a una de las personas que he invitado al congreso que hemos tenido recientemente en la universidad, que publicó un libro de título impactante, El libro negro del comunismo, que se publicó en Francia en los años 90. Stéphane Courtois lo dirigió, lo había empezado a dirigir un gran historiador francés, Francis Furet, que falleció antes de verlo publicado, y ese libro acopiaba las cifras de la violencia comunista a lo largo del mundo. Tenía deficiencias, obviamente, por ejemplo, lo ocurrido en España, pero el conocimiento de la violencia sucedida en Rusia era bastante ajustado, podríamos decir, a la realidad. Sí. Algunas evidencias en los archivos, había listas de las personas que pasaron por los campos de concentración, funcionarios que fueron recopilando toda esa información, y suman más de 20 millones las víctimas de la historia comunista. Es verdad que ni Lenin ni Stalin son los mayores asesinos del siglo XX. Ambos les gana Mao Zedong, otro comunista. Y si hablamos del porcentaje sobre una población, el mayor criminal del siglo XX nace en Asia y también es comunista y se llama Pol Pot. En Camboya, efectivamente. Exactamente. Efectivamente. Hombre, se cepilló, asesinó, creo recordar que el 30% de la población. Sí, pues 1.4 millones, ¿no? Efectivamente, sí. Un millón y pico de 4 millones, casi el 20 y mucho % de la población. Sí. Esto es un tema muy interesante
que me gustaría comentar contigo, Carlos Gregorio, aunque nos saltemos un poquito en el tiempo, el orden cronológico de los acontecimientos, pero es muy importante llevar a nuestros oyentes este capítulo, esta situación, ¿no? Estamos hablando de entre la China de Mao Zedong y la Unión Soviética de Lenin, pero fundamentalmente posteriormente de Stalin, más pues las circunstancias de Camboya, las circunstancias de Cuba, las circunstancias de todo. Sí, en África. Bueno, por arriba de los 100 millones de muertos, que era lo que recogía aquel libro negro del comunismo, y otras investigaciones posteriores al libro negro del comunismo, en escenarios que no se trataban entonces, aumentan esa cifra en 20 millones más por lo menos, ¿no? Hay dos grandes acontecimientos a raíz del comunismo que fueron provocados por circunstancias determinadas, pues por cuestiones económicas, industriales y demás, que son las grandes hambrunas producidas tanto en China como en la Unión Soviética, que solamente solamente por este aspecto, por esta circunstancia, murieron en torno a 60 Ucrania, millones de personas de hambre. En Ucrania, en el año 1932, hay un decreto de Stalin, de José Stalin, contra el campesinado ucraniano, que produce en un brevísimo espacio de tiempo 7 millones de muertos. Los ucranianos recuerdan hoy aquella mortandad tan tremenda de una manera especial. Lo recuerdan con un nombre que es Holodomor. Esa palabra para ellos sería catástrofe, una traducción, ¿no? Pues fue una mortandad decidida desde el Estado cuando les recogen el grano para la cosecha del año siguiente. Y en China, como usted decía, lo mismo, ¿no? Es decir, en época de Mao, en torno al año 66, aplicando aquello que se llamó la revolución cultural, allí se da todo un gran cambio económico que acaba pues con un shock de lo que era la producción agraria china, que es devastador para un país con tantísimos millones de habitantes. Fíjate, estamos hablando de millones de muertos de hambre, provocados por una decisión política, de un lado de Mao Zedong, de otro lado de Stalin, y en el caso de Mao Zedong estamos hablando de 1966, que es anteayer. Sí, es decir, que estamos hablando... Es tremendo, pero la gente tiene muchos anticuerpos ante las esvásticas, y está bien, y no tienen pero anticuerpos. Carece de los mismos anticuerpos frente a la hoz y el martillo, que es la ideología que más ha matado en el siglo XX, y que no han tenido juicios de Nuremberg, como sí tuvieron la élite del Partido Nacional Socialista. Bueno, que más muertos ha ocasionado en el siglo XX y en la historia de la humanidad, porque no creo que haya habido otro acontecimiento anterior. Una conciencia de esa violencia y sobre todo de lo dañino que fue históricamente para Occidente, para todo el mundo en general. Porque después de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos con los países del este de Europa, satélites de la Unión Soviética, donde se vivió un ya desde régimen... días se puede oír en los medios de comunicación españoles que Lenin apoyaba la idea de la autodeterminación. Efectivamente, escribe un libro en el que titulado El imperialismo, la última etapa del capitalismo, donde aparece ese concepto. Y en la propia Constitución rusa del año 22 aparece esa idea de la autodeterminación. Pero nada más iniciarse la guerra civil rusa, y con el éxito en la guerra civil rusa, los bolcheviques comenzaron una expansión territorial tremenda a costa de nacionalidades que debían tener derecho, bajo esa premisa, a su libertad, y no fue así. Armenia fue ocupada, Georgia fue ocupada, Azerbaiyán fue ocupada, Kazajstán fue ocupada, en el occidente se ocupa Estonia, Lituania, Letonia, y fracasan en el intento de ocupación de Finlandia, y fracasan también, y esa fue una victoria clave para Europa, la victoria en Polonia en Zamość, de Pilsudski frente a Trotsky. Pues esa victoria fue fundamental para que el bolchevismo no llegara a Lisboa, porque cuando se produce esa catástrofe, Europa no es un continente plagado de democracias. Europa es un continente tremendamente inestable, acaba de salir de la Primera Guerra Mundial, los soldados vuelven a casa, no tienen trabajo, avanzan los revolucionarios, es decir, que es un contexto crítico
para nuestro continente. Y aquella batalla de Samox, pues es una de las batallas más importantes, según mi opinión, del siglo XX. Hombre, tanta inestabilidad había que 20 años después pues estalla la Segunda Guerra Mundial, o sea que si eso no era inestabilidad, pues imagínate, ¿no? Y están unidas las dos guerras mundiales totalmente. Por guerras civiles en prácticamente todos los países de Europa, sí, totalmente. que se encadenan sin solución de continuidad por el avance en un sentido del nacionalismo autoritario y también de la revolución socialista por otro. Casi no hay países de Europa que no vivan acontecimientos en ese sentido. A mí me sorprende enormemente, y apuntabas tú al respecto ahora mismo, apuntabas tú en relación a lo que voy a decir, decías, y me sorprende muchísimo, digo, que la sociedad, los medios de comunicación, los diversos partidos políticos que abundan en Europa, no sé, bueno, en algunos países no, porque por ejemplo en Alemania está prohibido el Partido Comunista y en algún otro también, pero que no nos sorprendemos que un grupo de políticos, después de terminar un acto determinado, canten la Internacional con el puño en alto, cuando esa Internacional y ese puño en alto se refiere a un sistema político que llevó la miseria a media Europa, mató a 100 y pico millones de personas, muchos de ellos de hambre, pero otros muchos perseguidos, muchos de ellos murieron, por ejemplo, no en cantidad, pero sí simbólicamente, tratando de cruzar el nefasto muro de Berlín, el muro el telón de acero de la Alemania oriental a la Alemania occidental, a la Alemania del comunismo. Trataron de saltar a la Alemania de la libertad y cuántos murieron ametrallados por los soldados prosoviéticos que estaban en las garitas con la ametralladora, vigilando que nadie saltase de un lado para otro, ¿no? Y todo eso lo simboliza ese puño en alto y esa Internacional. Y eso no nos parece no nos parece mal, pero resulta verdaderamente sorprendente. Sí, es parte del paisaje, se tiene asumido, y a mí me sorprende sobre todo que las organizaciones de izquierda, que no son estalinistas, aún así participen un poco del discurso, de la retórica, de las imágenes, de los iconos, de una revolución que fue la que más anarquistas mató, que fue la que más socialistas ha eliminado. Es decir, en ese sentido, la izquierda europea, la izquierda moderada o radical europea, pero la que no era en estricto bolchevique, yo creo que debería leer más, debería de ver cómo los anarquistas se sublevan contra Lenin en el año 20, cómo ven el derrotero que lleva la revolución, que ellos en principio habían apoyado en el año 17, y se terminan por sublevar. Y hay una guerra civil en la que ellos terminan por ser eliminados. Lo mismo ocurre con las vertientes más moderadas del socialismo ruso. Pero es que también dentro de lo que sería la ideología oficial hay víctimas. Recordemos que hay personajes como Bukharin, Zinoviev o Trotsky, o incluso hombres que secundan a Stalin en varias épocas, que van a morir a manos de la revolución. Durante el congreso de estas semanas pasadas, un historiador de Valladolid, Ricardo Martín de la Guardia, en la conferencia de clausura, daba un dato. De los asistentes al primer congreso de escritores soviéticos, estamos hablando de escritores soviéticos comprometidos, que son 755 personas, 700 desaparecen para el segundo congreso. Y no desaparecen por razones de edad, desaparecen porque son eliminados, porque se mueren de hambre, porque se les deja sin oficio a muchos de ellos, porque la línea oficial del Estado cambia en un determinado momento. Maxim Gorky, el dirigente del Congreso, no llega a verlo, pero otros muchísimos escritores, Ana Akhmatova, Mendelssohn, es decir, son tantos los nombres que podían traerse a colación de lo que era la élite intelectual bolchevique, que va a sufrir la dirección de Stalin. El propio Khrushchev, el sucesor de Stalin, en el 20 Nikita Congreso Khrushchev. Nikita Khrushchev, en el 20 Congreso del año 56 del Partido Comunista, denuncia la violencia stalinista. Es verdad que intenta culpar a Lenin, es verdad que dice que es fruto del culto a la personalidad, pone todos los atenuantes que queramos, pero hasta el sucesor, el continuador del régimen, llega a abochornarse de lo que había sido
la historia criminal del comunismo, que es algo que tardaron muchísimo tiempo en hacer los escritores occidentales. Recuerden a Sartre, es decir, a comunistas franceses, europeos. Sí, son los intelectuales acomodados. Sí, que primero negaban la evidencia, ¿no? Aquellos primeros relatos que llegan, pues yo escogí la libertad de un huido de estos campos rusos. Las novelas las caricaturizaban como propaganda americana en un momento dado, pues le hace el Doctor Zhivago, el archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, efectivamente, el archipiélago Tolimá de Varlam Salamov. Es decir, todas esas obras van a ir siendo caricaturizadas en algún momento, pero las evidencias son de tal magnitud que eran irrebatibles. Pues muchos no llegaron a mirar con desdoro la historia comunista hasta 1989. Y lo hicieron simplemente para negar que aquello había sido en el fondo la ideología, que había sido el comunismo, sino que había sido un accidente, que había sido una suerte de equivocación histórica, ¿no? No era así. La violencia está en la raíz del marxismo, la legitima Marx. La violencia está en los discursos de Lenin, los legitima Lenin, que habla de ratas, que habla de insectos dañinos, que da un decreto creando la Checa, creando una policía de partido que sustituya a la policía del Estado. Esto es lo totalitario. Cuando un partido sustituye a las estructuras de Estado. La checa que pusieron en práctica en la zona republicana los comunistas y socialistas en Madrid y en otras ciudades, de la que parece que ya nos hemos olvidado. Esa práctica soviética se llevó a cabo también aquí en España durante Por checa decimos muchas cosas, ¿no? El lugar de detención, el tipo, ¿no? de las maneras de actuar, ¿no? De estos partidos. Checas hay anarquistas, checas hay socialistas, checas hay comunistas, checas hay republicanas, checas hay nacionalistas en España, ¿no? Es decir, que esa institución creada en Rusia, una policía del partido que sustituye a la policía del Estado y se atribuye pues todo lo que serían las herramientas propias de una policía convencional, pero es que son militantes de un partido político para actuar contra los demás. Pues bien, eso es una especificidad de los partidos, de los regímenes totalitarios, ¿no? Y decía que la élite occidental no ha sido capaz de la élite atacar, la élite intelectual occidental ha mirado para otro lado y en una parte, no en toda, y se ha acogido a lo políticamente más cómodo. Y es así, o sea, mira, hace un momentito tú mencionabas a Alexander Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, que tengo en las manos, porque precisamente tengo un ejemplar aquí de Archipiélago Gulag que iba a aconsejar su lectura a nuestros oyentes, pero ya que lo has mencionado, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué importancia ha tenido esta obra de Solzhenitsyn, que además fue una víctima del sistema y fue parte del sistema, una víctima del sistema, y posteriormente pues estuvo encarcelado en los gulag, en aquellos lugares de Siberia para los presos políticos? ¿Qué valor ha tenido para el conocimiento de todo lo que allí sucedía y para, digamos, que sirviera de revulsivo precisamente esta obra literaria de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag? Es una obra capital, en el sentido de revelar lo que fue todo ese sistema de campos de detención distribuidos por toda Rusia, que llega a picos de millones de detenidos, ¿no? A picos de 17 millones de detenidos, auténticas barbaridades de lo que sería un país como el que estamos hablando. Pues bien, una obra totalmente capital. Y es una obra excepcional también por su magnitud, una obra densa, una obra larga. Él hace un primer relato, un día en la vida de Iván Denisovich, que va secundado por ya más amplio, y a partir de Archipiélago Gulag también hay una afloración de obras que siguen esa línea. Antes nombré el libro Tolimá de Varlam Salamov, y podríamos citar otros. Recientemente hemos podido leer la obra de Vasily Grossman, traducida al español, donde se denuncia esta misma violencia. Hemos podido leer otras obras quizás más breves, opúsculos de Ana Akhmatova,
sus poemas denunciando la violencia, de los Mendelstam denunciando la violencia, del propio Trotsky, que en sus libros de los años 30 habla de la violencia de la Unión Soviética, que es algo que muchas veces pasa desapercibido. Sí. Es decir, que hay toda una literatura a la que podemos acudir pues para reconocer lo que fue aquella ideología. La caída del muro de Berlín, que fue en el 89, Sí, el 9 de noviembre. 89, sin lugar a dudas es uno de los hitos, y ahora te voy a preguntar sobre los hitos principales, espero que nos dé tiempo. Es uno de los hitos más importantes de la historia de Europa y de la historia del mundo. La caída del muro de Berlín, en la que tuvo tanto que ver, entre otros, precisamente el Papa Juan Pablo II, que había sufrido en sus carnes en Polonia el comunismo. Sí, así es. Bueno, el siglo XX es el siglo del comunismo. En el siglo XX había un historiador británico de ideología izquierdista que era Erich Hobsbawm, de origen húngaro. Pues este escritor yo creo que hizo algo muy sensato al publicar su historia del siglo XX con una cronología que iba de 1914 a 1989. Él hablaba del siglo XX corto, por ser un siglo marcado por la hegemonía intelectual, en cierto modo política también del comunismo, y por la interrelación con esta idea de todo lo demás. Creo que era justo, creo que era completamente atinado, y efectivamente, como usted decía hace unos minutos, el final de esa era, en Polonia, en Rumanía, en la Alemania oriental, permite una suerte de catarsis, pero una catarsis que fue temporal, digámoslo así, no ha terminado de quedar enterrada en la historia esta ideología. Carlos Gregorio, en su opinión, ¿cuáles son los hitos más importantes, más relevantes de la Revolución Rusa? Pues mire, los hemos nombrado sustancialmente. Algunos sí, hemos mencionado febrero del año 17, donde se da el traste con la monarquía. Hemos nombrado también el mes de octubre, ese golpe de Estado. Creo que nos ha faltado citar el que para mí es el gran giro que da la política rusa en esos momentos, que sería enero del año 18. En enero del año 18 se reúne la Asamblea Constituyente. Se forma tras unas elecciones convocadas por los bolcheviques después de tomar el poder, pero unas elecciones que pierden. Esas elecciones que pierden, ellos obtienen de 36 millones de votos, algo menos de 9, pues las pierden y de hecho las convocan por la fuerza que tenían los otros partidos de izquierda. Y cuando las ganan, los socialistas moderados bloquean el Parlamento, fuerzan su disolución y transfieren todo el poder a esas asambleas que hemos citado varias veces, los soviets, en las cuales habían logrado una hegemonía mínima los bolcheviques. A partir de ahí, a partir de enero de 1918, Rusia es un estado totalitario, con todas las características que implica una institución así. Es decir, un partido conquista el Estado y pone las herramientas que posee un Estado al servicio de su ideología, hasta el punto de terminar suplantando al propio Estado. Es decir, la militancia en el partido es una de las grandísimas claves a la hora de entender los estados totalitarios. No se juez sin ser miembro del partido, no se dirige el ejército sin ser miembro del partido. Hay toda una estructura en paralelo que aflora en 1918, en enero. A posteriori, hemos mencionado la guerra civil, hemos mencionado también lo que sería la guerra expansiva. Quedaría por citar una fecha quizás final, que es la muerte de Lenin. Ahí donde se da el trasvase de poder a Stalin, pero eso requiere un relato muchísimo más largo. Son quizás los puntos, los hitos fundamentales a la hora de entender el proceso, la cronología del proceso. Stalin, que es uno de los personajes más siniestros de la historia de la humanidad también. En su régimen de terror fue... Bueno, solamente le venció en esa carrera, como dijimos antes, Mao Zedong, ¿no?
En fin, Carlos Gregorio, se nos ha ido el tiempo de una manera enormemente entretenida. Quiero agradecerle esta lección que nos ha dado a todos los oyentes de Secuencias de la Historia sobre la Revolución Rusa, que es un hecho histórico de una complejidad, como decíamos al principio, enorme, para mí mucho más compleja que la Revolución Francesa, por ejemplo, pero muchísimo más. Y quiero agradecerle este rato tan entretenido que hemos tenido con usted, y además pues me gustaría que en otra ocasión, porque no solamente es nuestro invitado de hoy un experto en la Revolución Rusa, sino en otros montón de temas históricos, y en otro momento me gustaría poder contar con sus conocimientos, porque nuestros oyentes lo van a agradecer. Encantado de participar. Pues Carlos Gregorio, ha sido un placer, muchísimas gracias. Como es paisano, pues quizás nos veamos uno de estos meses por aquí o próximamente por aquí, por Tenerife. Ha sido un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien, un abrazo. Bueno, queridos amigos, ha sido una tarde intensa, de historia intensa, de historia trascendental para nuestro hoy, sobre todo para el siglo XX. Antes de despedirme, les quiero recordar que aquellos que tengan interés en conocer qué fue la Revolución Rusa, las consecuencias de la Revolución Rusa, lean Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Un abrazo, amigos de Secuencias de la Historia. Nos vemos el próximo miércoles.